Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Jessica Salazar y hoy les voy a hablar sobre el efecto de los pagos provisionales en el cierre del ejercicio. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la obligación de presentar pagos provisionales. Esta obligación está determinada en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, aquel al que corresponde el pago de conformidad con lo siguiente. Y antes de entrar a la fórmula para determinar el pago provisional, es importante mencionar que los artículos 13 y 14 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta señalan situaciones relativas al cálculo de estos pagos provisionales. Específicamente el artículo 3 nos establece la posibilidad de no considerar ingresos que provengan de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, siempre y cuando se hubieran pagado los impuestos por esos ingresos en el estado o en el país donde se haya o se encuentre la fuente de riqueza. Esto para efecto de la determinación del pago provisional. Asimismo, el artículo 14 nos establece la temporalidad de la solicitud para efectos de disminuir el monto de los pagos provisionales. Esos dos artículos, pues digamos, ya son más específicos, pero es importante que los tengamos en cuenta. Ahora bien, regresando al artículo 14, ordenando la fórmula que nos establece este artículo, nos establece que los pagos provisionales se van a determinar de la siguiente manera. A los ingresos nominales correspondientes al periodo, es decir, los ingresos acumulables de ese periodo, se van a multiplicar por el coeficiente de utilidad y esto nos va a dar como resultado la utilidad fiscal del pago provisional. En este caso, se pueden disminuir tres conceptos distintos sobre esa utilidad fiscal. Se le puede disminuir el monto de la PTU pagada en este mismo ejercicio, se puede disminuir la distribución de anticipos o rendimientos que se entreguen a las personas físicas en términos de la fracción segunda del artículo 94, o en su caso, la pérdida de ejercicios anteriores pendientes de amortizar. Esto sin perjuicio de que se disminuya dicha pérdida al final del ejercicio. Una vez que se hayan realizado, en el caso que exista alguna de estas supuestos, al monto total, digamos, de utilidad fiscal que tengo, se va a multiplicar por la tasa que me establece ese artículo del 30%, lo cual nos va a dar la cantidad que resulte del pago provisional. Para esto y en la fórmula pasada hablamos de coeficiente de utilidad y así también tenemos que pues identificar cómo se va a localizar este coeficiente, para lo cual vamos a ocupar la siguiente fórmula. Nos la da el mismo artículo 14. A la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, en este caso supongamos que es de 250,000 pesos, se va a dividir esta utilidad fiscal entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Esto es, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente entre los ingresos nominales de ese mismo ejercicio. Como ejemplo, les puse, si la utilidad fiscal del ejercicio son 250,000 pesos, entre los ingresos nominales de ese mismo ejercicio, que son 750,000 pesos en este ejemplo, tenemos un coeficiente de 0.33. Así, tenemos este siguiente papel de trabajo para efectos de ejemplificar la fórmula pasada. Por ejemplo, supongamos que esta empresa, en el mes de enero, tiene como ingresos cobrados 250,000 pesos. Además de estos ingresos cobrados, tenemos un anticipo de clientes de 50,000 pesos, lo cual nos da un total de ingresos acumulables para efectos del pago de enero de 300,000 pesos. Esto lo vamos a multiplicar por el coeficiente de utilidad anterior que traíamos, no el que acabamos de determinar. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, este papel de trabajo está partido porque pues para efectos didácticos se tuvo que partir, pero bueno, la otra parte del, digamos, del papel de trabajo se encuentra aquí y nos quedamos justo en este coeficiente de utilidad. Entonces, multiplicando el total de ingresos acumulables del periodo por el coeficiente de utilidad, nos da una utilidad fiscal estimada de 90,000 pesos. Sobre esa es nuestra base fiscal. Aquí no estamos disminuyendo ni PTU, ni pérdidas, ni nada. Entonces, nos vamos sobre la base fiscal de 90,000 pesos. Por el 30% de la tasa que nos establece la misma ley, nos da un resultado de 27,000 pesos, por lo cual nos establece que el primer pago provisional de ese mes, de enero, será de 27,000 pesos. Ahora sí nos regresamos. Vamos a ver en febrero. En febrero esa empresa tiene unos ingresos cobrados de 300,000 pesos, pero también tiene en otros productos la cantidad de 20,000 pesos, lo cual nos da como total de ingresos acumulables para ese periodo, es decir, febrero, 320,000 pesos. Y a esos 320,000 pesos le vamos a sumar los 300,000 pesos que traíamos de enero. Es decir, tenemos un total de ingresos acumulables, o sea, literal el acumulado de los meses de enero y febrero, y así se va a ir haciendo consecutivamente.
A este resultado lo vamos a multiplicar por el mismo coeficiente que traíamos todavía del periodo anterior. Asimismo, nos va a resultar una utilidad fiscal estimada de 186,000 pesos. A esa cantidad lo vamos a multiplicar por la tasa del 30% establecida en la ley del impuesto sobre la renta y nos va a dar un ISR en cantidad de 55,800. Pero recordemos que ya habíamos hecho un pago anterior, es decir, en el mes de enero, por 27,000 pesos. Por lo tanto, le vamos a restar a este pago, digamos, que traíamos el pago provisional que ya habíamos realizado en este mes, en enero, lo cual nos va a dar el resultado de 28,800 pesos. Y así nos vamos a ir con los meses. Aquí es importante resaltar esta parte de mayo. ¿Por qué? Porque en mayo sí estamos aplicando esta parte de la PTU que pagamos. Como ya lo había comentado la contadora Tabata en la exposición anterior de PTU, la PTU también se puede disminuir y como les comenté yo, se puede disminuir de la fórmula que establece para la determinación del pago de los pagos provisionales. Por lo tanto, siempre se va a tener que realizar de una forma equitativa, es decir, la cantidad que se pagó de PTU se va a dividir de forma proporcional a todos los meses, digamos, que resten o sobre los cuales esté, digamos, aplicando esa parte o que resten. Si en este caso la empresa pagó la PTU en mayo, pues lo puede empezar a disminuir desde este mes. Y es lo que sucede en este ejemplo. Esta empresa en mayo tuvo 230,000 pesos de ingresos cobrados y no tuvo otros ingresos. Entonces tenemos un total de ingresos de 230,000 pesos. Tenemos un total de ingresos acumulables de 1,425,000. ¿Por qué? Porque ya acumulamos todos los de enero, febrero, marzo, abril y todo este que traemos en mayo. Ahora, aquí ya sí estoy aplicando mi coeficiente, perdón, el que yo ya les había determinado con la fórmula de la utilidad sobre ingresos nominales, en este caso en particular. Y aquí sí vamos a poder aplicar esta parte de la disminución de la PTU que se pagó de una forma proporcional en los meses consecuentes, es decir, de mayo a diciembre. Asimismo, dentro de esta fórmula, pues ya tenemos la base fiscal de 467,125 por el 30% de, digamos, de la tasa que me establece la ley, y tenemos este acumulado de 140,137,50. A esta cantidad le vamos a restar lo que traemos de acumulado de pagos provisionales y nos va a dar un pago que tenemos que enterarle al SAT, un pago de 21,832,50 por el periodo de mayo. Y así nos vamos a ir todos los demás meses. De manera que es muy importante que no perdamos de vista este total de ingresos acumulables que vamos a traer en diciembre, porque lo vamos a ocupar más adelante. ¿Ok? En este caso particular de la empresa, no tiene otro tipo de ingresos. Aquí mismo se los estoy detallando. De hecho, ese papel de trabajo lo podemos aportar si es que así lo desean. Y pues lo que es importante recalcar es esta parte de la PTU, porque aquí no estamos aplicando pérdidas ni ninguna otra situación. Ahora, en el supuesto de que ustedes dijeran, ok, ya determiné el impuesto que tengo que pagar dentro del pago provisional, entonces, ¿cómo lo presento? Bueno, pues la regla 2.8.5.1 de la resolución miscelánea fiscal, la cual se denomina procedimiento para presentar declaraciones de pagos provisionales, definitivos y del ejercicio de impuestos y derechos mediante transferencia electrónica de fondos, establece, entre otras cuestiones, que para presentar la declaración de pagos provisionales se deben seguir los siguientes pasos. Y en realidad también es para la declaración anual. Pero bueno, nos establece que primero tienes que, se accede obviamente al portal del SAT y ese acceso a la declaración se realiza a través del RFC y de la contraseña, en su caso con la contraseña o con la e-firma. Se debe seleccionar el periodo a declarar y el tipo de declaración. En este caso, obviamente vamos a señalar que es del periodo, por ejemplo, en este caso enero, y el tipo de declaración que es un pago provisional. Por poner un ejemplo que estamos ahí el de enero. El programa automáticamente va a mostrar las obligaciones registradas en el RFC correspondientes a ese periodo. En este caso, pues estábamos hablando de impuestos sobre la renta. Ahora, para el llenado de la declaración se van a capturar los datos habilitados por el programa citado y el sistema realizará en forma automática los cálculos aritméticos. Asimismo, concluida la captura, se va a enviar la declaración a través del portal del SAT y el citado órgano desconcentrado enviará a los contribuyentes por la misma vía el acuse de recibo electrónico de la información recibida, que es lo que normalmente tenemos nosotros siempre como esa declaración. Ahora, cuando existe cantidad a pagar por cualquiera de las obligaciones fiscales, que en este caso pues estamos hablando que es el pago provisional de impuestos sobre la renta, el acuse de recibo electrónico va a incluir el mismo importe total a pagar y la línea de captura a través de la cual podemos hacer ese pago. Ahora, el importe total a pagar señalado en lo que les dije anteriormente,
debe cubrirse por transferencia electrónica de fondos mediante pago con línea de captura vía Internet en la página de Internet de las instituciones de crédito que sean autorizadas por la TESOFE, bueno, la Tesorería. Ok, y entonces, a ver, ya vimos cómo se van a determinar los pagos provisionales, pero ¿cómo o qué implicación tiene ya en la declaración anual? Bueno, pues dentro de una declaración anual va a haber diversos tipos de, pues ahora sí que de apartados. Normalmente traemos ingresos, deducciones y demás. En el caso particular de ingresos, tenemos este apartado de ingresos, ingresos nominales, y te trae aquí como el total de ingresos nominales. Recuerden que les había comentado que es importante que no perdiéramos de vista esta cantidad de total de ingresos acumulables, porque normalmente coincide. Nos puede variar, sí puede variar, pero tenemos que analizar obviamente qué es esa situación que nos está variando. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, bueno, un ejemplo de en un mes, por ejemplo. Este es el anual, repito. Ahora, vamos a tener ingresos nominales que coinciden aquí con estos. Y tenemos ingresos de los pagos provisionales. En la misma declaración te trae aquí el apartado enero y el total de ingresos que tú obtuviste en tu papel de trabajo. Acá, perdón, aquí. Total de ingresos que obtuve en cada mes, en esta primera parte. Posteriormente, dentro de la misma declaración, ya nos va a traer la determinación como tal. Aquí nos va a establecer la determinación total de los pagos provisionales, es decir, la cantidad total que yo pagué de pagos provisionales. Y va a estar a detalle específicamente por mes el detalle que se hizo de los pagos provisionales. En este caso en particular, tenemos aquí el mes de enero, por ejemplo. Entonces, tenemos el total de contribución, perdón, tenemos aquí el impuesto a cargo, es decir, lo que se pagó en el pago provisional o lo que yo determiné en mi papel de trabajo, que era el impuesto a cargo dentro del pago provisional. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, tenemos estos recargos chiquitos. Entonces, por ejemplo, si yo le sumo esta parte del impuesto a cargo, del impuesto sobre la renta a cargo, más la tasa de recargo, bueno, más bien no la tasa de recargo, sino el recargo que se me cobró porque en este ejemplo la obligación no se cumplió en el debido tiempo y tiene este recargo, nos da un total de contribuciones de 1.216. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que puede haber diferencias, pero si nosotros lo registramos debidamente en nuestro papel de trabajo al cierre del ejercicio, pues aquí mismo debería estar incluido y no tendríamos por qué tener diferencias. Ese es un caso nada más en particular, ¿no? Listo. Entonces así tenemos que al cierre del ejercicio son dos cuestiones importantes. Número uno, traemos el acumulado de ingresos nominales para efectos de la declaración en el ejercicio que presentará la persona moral en marzo del siguiente año. Es decir, lo que les dije que tenemos que tener muy en cuenta que ya tenemos ahí todos los ingresos y se ven reflejados en la declaración. Y asimismo, la misma declaración del ejercicio contempla a detalle cada uno de los pagos provisionales que se efectuaron a lo largo del ejercicio. Y entonces simplemente ya corresponde ya con el papel de trabajo integrado, como ya lo hemos visto con todas las áreas que tenemos que tener. En ese caso, pues ahora sí, el impuesto anual que debe pagar. Recordemos que solamente estamos pagando a cuenta del ejercicio anual. Esos pagos provisionales se realizan a cuenta del impuesto anual. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.